Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Hola, mi nombre es Jorge Marín y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono. En el capítulo de hoy os traigo un artículo con el que me he cruzado gracias a Ignacio Bernabeu de La Fábrica de Podcast. El título del post es el siguiente: Podcast, una gran fuente de conocimientos para profesionales, y fue publicado el pasado jueves 10 de octubre en la web Womenalia. En dicho artículo hacen referencia a cómo los podcasts son utilizados cada vez más para ampliar los conocimientos profesionales de sus oyentes, de cómo los consumidores de podcast se adentran en temas, materias o disciplinas que les interesa potenciar para su actividad laboral. Dejamos el entretenimiento un poquito de lado. Aprender mediante la escucha de podcast es una realidad. Solamente en 2018 hubo 50.000 millones de descargas o reproducciones de podcast que han sido escuchadas por ese 39% de los internautas españoles que reconoce consumir este formato de audio online. Prácticamente cualquier podcast relacionado con tu sector profesional te puede ser útil, y además muchos de los que no lo están directamente te pueden servir como una especie de formación alternativa. En el post nos indican algunas categorías que pueden servirnos a todos, o a casi todos, pero antes de dichas categorías arrojan un par de datos con los que estoy muy de acuerdo si hablamos de podcast formativos. Como he dicho antes, el entretenimiento lo dejamos a un lado hoy. Estas sesiones formativas en forma de podcast deben situarse por debajo de los 20 minutos, ya que resultan mucho más atractivas a la hora de que un oyente que busque formarse se interese por tu podcast, y además está demostrado que más allá de esos 20 minutos comienza a decaer la atención del oyente y acaba perdiendo la atención a lo que está escuchando. Esto yo lo apoyo totalmente, sobre todo en esos podcasts que tienes que sacar libreta y papel, en los que tienes que mantener la oreja muy bien puesta. En el post aumentan mucho más ese tiempo de atención, incluso llegando hasta los 45 minutos, y añaden que se sabe que en esos minutos los oyentes desconectan totalmente, de tal manera que dejan los episodios sin acabar. Por eso, estos audios los recomienda para realizar actividades en tu tiempo libre, hacer deporte o incluso dormir. Ahí sí entran los podcasts de entretenimiento. Y aquí me vais a permitir un pequeño bloque de opinión personal como director de un podcast mensual de 2 horas de duración en cada episodio. Amigos, amigas, oyentes y podcasters, existe un botón mágico llamado pausa que te permitirá parar el episodio y continuarlo cuando más te apetezca. Yo sé que duele mucho dejar algo a medias y tener que terminarlo un ratito más tarde, pero si pierdes la atención y ya no te interesa, quizás sea buen momento para utilizar ese botón. Pero oye, que no estamos hablando de esto y hoy hablamos sobre podcast para formarse. Y ahora sí, vamos a analizar las categorías que nos presentan en el post de Womenalia. Primera categoría: psicología y coaching. ¿Quién no necesita desarrollar su inteligencia emocional? Puedes trabajar tu liderazgo o el desarrollo personal para aumentar tu autoestima e incluso otras herramientas útiles para que tu carrera despegue, sea cual sea. Y gracias a estos podcasts puedes conseguirlo. Siguiente categoría: negocios, empresas y objetivos profesionales. Mejora la productividad de tu empresa, lidera el autoemprendimiento y conviértete en un auténtico orador de charlas en público. Seguro que te suenan esas famosas charlas TED, que ahora puedes escuchar casi todas ellas en formato podcast. Tercera categoría: marketing digital. Una de las ramas que antes supo ver el potencial del podcasting como herramienta de comunicación y probablemente una de las más útiles estrategias de marketing. Ahora piensa un poco, ¿cuánto te cobraría un experto en SEO por una auditoría para tu blog? Está claro que, hay que salvar mucho las distancias y no es lo mismo escuchar su podcast, pero seguro que aprendes un montón si te suscribes al podcast de ese experto en SEO. Podcast para aprender idiomas. Aquí esto sí que yo me tengo que poner mucho las pilas. Muchas veces habrás escuchado esto de ponte las series o películas en inglés para hacer oído, para acostumbrar tu escucha. Pero, ¿y si te digo que tienes podcast para aprender a hablar en inglés, francés, chino, alemán o casi cualquier idioma que quieras aprender? O mejor aún, seguro que hay algún podcast de tu temática favorita que puedes escuchar en otro idioma. Si de verdad te quieres poner las pilas y mejorar tu pronunciación y soltura con un nuevo idioma, escucha podcast. Es como tener un profesor nativo en tu móvil, salvando mucho las distancias, lógicamente.
Para concluir el artículo, el podcast es un tipo de formación camuflada, que en forma de distracción es mucho más sencilla de digerir. Si a esto le añadimos que hay estudios que demuestran que el audio retiene los conocimientos a largo plazo mucho mejor, hace del podcast una herramienta perfecta para que tu formación siga avanzando episodio tras episodio. Antes de despedirme, me gustaría dar las gracias a todos aquellos que han apoyado este podcast mediante los cafés virtuales de mi perfil en la plataforma Ko-fi. Estoy a solo un menú del McDonald's, a unos 7 eurillos de realizar el primer sorteo gracias a todos vosotros, en el cual se sorteará el libro Todo sobre Podcast 2019 de Félix Riaño @locutorco. Este primer regalo está pensado para los podcasters que quieran empezar, su carrera. Pero ojo que ya tengo el siguiente regalo localizado y este será dedicado más a los oyentes de podcast. Y como casi todos los podcasters son oyentes de podcast, seguro que también os vale. Y ahora sí, me despido y regreso otra vez a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.